Hola a todos! Hoy preparamos un rico y tradicional pan de Sant Jordi sin gluten. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina panificable sin gluten, mantequilla, leche y huevo, sobrasada, queso rallado, azúcar, levadura fresca sin gluten, psyllium, goma xantana, levadura química o polvos de hornear y una pizca de sal. En un bol echamos la leche tibia, no tiene que quemar, desmenuzamos la levadura fresca, la disolvemos con la ayuda de la varilla manual y a continuación añadimos un huevo y removemos. En otro bol vamos a tamizar todos los ingredientes secos, la harina panificable sin gluten, el azúcar, la levadura química o polvos de hornear, el psyllium para que tenga elasticidad la masa, la goma xantana para que tenga consistencia y no se desmigaje, y la sal, que yo no se la pongo porque la harina que estoy usando ya contiene. Tamizamos para que quede una masa fina y sin grumos, mezclamos bien todos los ingredientes y los añadimos a los ingredientes líquidos. Mezclamos con las varillas de amasar eléctricas durante 5 minutos, recogiendo con la espátula la harina que se nos queda pegada a los lados del recipiente. Pasados estos 5 minutos, empezamos a añadir la mantequilla que hemos cortado a daditos pequeños y la vamos integrando poco a poco. Cuando la tengamos toda integrada, seguiremos batiendo 10 minutos más para que se hidrate bien la harina y quede una masa bien lisa. Con la ayuda de la espátula hacemos una bola y la dejamos reposar 1 hora dentro del horno apagado, tapada con papel film, y si hace frío, pondremos una olla con agua caliente abajo para que fermente más rápido. Aprovecha este ratito para suscribirte a mi canal totalmente gratis, así me ayudas a seguir publicando recetas sin gluten. Muchas gracias. La masa ha crecido un montón y la vamos a pesar. Divido el peso total entre 9 y el resultado lo multiplico por 4. Esta cantidad de masa será la que mezclaremos con la sobrasada. Con la mesada enharinada partimos la masa. A la parte menor le añadimos la sobrasada ibérica, que está buenísima. Mezclamos y como se vuelve una masa muy pegajosa, la espolvoreamos con harina hasta que sea cómodo amasar. Si quieres que quede más roja, le puedes añadir más sobrasada o un poco de pimentón para que suba el color. Formamos una bola y la ponemos dentro de un bol tapada con papel film. Mezclamos el resto de la masa con el queso rallado, puedes usar el que más te guste y si quieres que sea una masa más amarilla, puedes ponerle un poco de cúrcuma, pero debes fijarte que sea sin gluten. A mí me cuesta encontrarla sin gluten, así que no le pongo y queda más blanca, pero riquísima igual. Hacemos otra bola, la ponemos en otro bol con papel film y las dejamos reposar 30 minutos. Nos untamos bien las manos y la mesada con aceite para empezar a montar nuestro pan de Sant Jordi. Partimos la masa con queso en 5 trozos más o menos iguales y la masa con sobrasada la partimos en 4 trozos para formar las 4 barras de la sañera catalana. Hacemos churritos como de un palmo con cada trozo de masa, de manera que queden más o menos iguales. Y los disponemos en la bandeja de horno que tenemos cubierta con un papel vegetal, totalmente en contacto entre sí y presionando un poco para que cuando se cuezan se queden bien pegados. Y vamos formando un rectángulo lo más perfecto posible. Empezamos poniendo un churrito de queso y lo vamos intercalando hasta terminar con otro churrito de queso. Tapamos con un papel film y le damos un último reposo de 15 minutos. Precalentamos el horno a 200 grados. Pasados los 15 minutos de reposo, introducimos el pan en el horno y bajamos la temperatura a 170. Cuando lo veamos doradito, lo podemos sacar y mira cómo queda este delicioso pan. Lo dejamos enfriar encima de una rejilla y cuando está frío ya lo podemos cortar y disfrutar. Queda muy esponjoso y muy sabroso.
Si te ha gustado esta receta, por favor déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis próximas recetas y sigue viendo más cositas que te dejo por aquí. Hasta la próxima y feliz Sant Jordi.